En mi vida anterior, estuve casada con Ingwei, el marqués de Beiyuan, una pareja envidiada por todos. Nos amábamos profundamente sin la menor duda. Incluso en mis últimos momentos, una sola lágrima suya fue suficiente para satisfacerme. Sin embargo, cuando volví a abrir los ojos, oí que había venido a proponerme matrimonio. Pero esta vez, no era yo quien quería casarse. Capítulo 1. Corrí al salón. Entre la multitud, vi a Ingwei sosteniendo la mano de mi prima y prometiéndole solemnemente a los ancianos: sé que Yun Yang no es tan versátil como Miao Nian, pero la protegeré por todos los medios. Me di la vuelta, conteniendo las lágrimas, y no pude evitar preguntarme, ¿acaso todo lo anterior fue solo un sueño? Pero ese sueño era demasiado real. Recuerdo cuando Ingwei tenía 19 años. El cuerpo de su madre biológica aún estaba frío cuando su padre trajo a su nueva esposa a la casa. Como dicen los antiguos, la palabra piedad filial puede abrumar a una persona. Ni siquiera el emperador pudo escapar de las restricciones del ritual y la ley. ¿Cómo podría Ingwei? Todavía lo recuerdo diciéndome con el rostro lleno de tristeza: Miao Lon, no me encuentro nada bien. Al oír esto me dolió profundamente el corazón. Por eso deseaba desesperadamente casarme con él. Después de casarnos, éramos la envidia de todos. Trabajó incansablemente para alcanzar la gloria, y cada vez que ascendía, nunca olvidaba solicitar un decreto imperial para mí. Gestioné los asuntos domésticos y agasajé a las damas nobles, eliminando todos los obstáculos para Ingwei. Más tarde el emperador le otorgó a Ingwei el título de señor Dingyuan, y él me elogió: eres hábil tanto en la corte como en el campo de batalla. No me gustó la sutil connotación despectiva de la frase y fruncí el ceño. Pero Ingwei me amaba más que a nada. Ni siquiera nuestros dos hijos podían compararse. Cada vez que volvía a casa, corría directo a mi patio. Sin poder resistirse a cubrirme los ojos y besarme con fervor. Hasta que nos pusimos canosos, Ingwei no tuvo ni una sola concubina. Incluso mientras yo yacía en mi lecho de muerte, derramó una sola lágrima. Instintivamente toqué el lugar donde había caído la lágrima. Una vez juramos envejecer juntos, nuestros cuerpos ya no eran jóvenes. Él estaba paralizado en la cama, y yo estaba arrugada y gris. Sin embargo, el suave y delicado roce bajo mi mano rompió de repente el sueño. Ese año yo aún no estaba casada, y Ingwei estaba a punto de cumplir 18. Ese mismo día, en mi vida anterior, acababa de ser ascendido. Con la brisa primaveral a sus espaldas, cabalgó velozmente por la ciudad, admirando las flores de Chang'an, y se encontró con mi primo en el pabellón de sauces a las afueras de la ciudad. Se hicieron muy amigos y compartían todo. Mi primo le enseñó que yo era muy querido en casa, inteligente y vivaz. Así que en cada festival, Ingwei nos invitaba a las dos hermanas, junto con otras 3 o 4 para acompañarnos. No dejaba de sospechar que a Ingwei le gustaba mi prima, pero nunca lo demostró en lo más mínimo. Incluso cuando mi prima fue atormentada hasta la muerte por sus suegros, simplemente respondió con indiferencia: ya veo. Más tarde me enteré de que sus suegros se negaron a entregar su cuerpo para el entierro. Fui yo quien le rogó a Ingwei que devolviera sus cenizas. Sin embargo, el mismo día del mismo mes del mismo año, ¿por qué vino a pedir la mano de mi prima? El salón bullía de actividad. Ingwei y mi prima eran el centro de atención, rodeados de burlas. Mi abuela, que ya era bastante mayor, solo le preguntó a Ingwei: ¿cuándo planeas casarte? Ingwei mantuvo la compostura y respondió con calma: solo dijo que quería casarse con mi prima lo antes posible. Observé atentamente. Noté que era muy diferente a antes. En su vida anterior, a los 18 años. Ingwei aún no había sido atormentado por su madrastra y actuaba con cierta inmadurez. Cuando íbamos al lago, siempre me salpicaba agua y luego se volvía a recoger flores de loto para su primo. En el festival de los faroles, le daba primero los faroles que acertaba a su primo y luego me ponía el resto en las manos. En un instante lo comprendí todo. Debió de tener el mismo sueño que yo. Ahora el sueño se ha hecho añicos y todos debemos despertar. La boda de mi prima y Ingwei se organizó con prisa y la fecha se fijó rápidamente. La familia estaba ocupada preparando su dote y no tuvo tiempo de contenerme. Últimamente he estado inquieto y ansioso. Ver el rojo intenso en la casa me sofocaba.
Así que mientras mi madre estaba en el templo quemando incienso, soborné al portero y me disfracé de hombre para escabullirme. Cabalgué sin rumbo por la bulliciosa ciudad. Miré por la ventana. Era otra vez finales de primavera, con una suave brisa que mecía las flores y esparcía pétalos por el suelo. Recordé que muchas primaveras en mis sueños habían sido como este día. En el momento en que nos conocimos, quedé cautivado al instante. La segunda vez que nos vimos, mi corazón se aceleró. Cuando nos conocimos, compartimos una sonrisa cómplice. Fui inteligente y arrogante toda mi vida, pero el cariño falso de Ingwei me venció, desperdiciándome el corazón en él. Yun-yang, las flores que tenemos delante son aún más hermosas. Déjame llevarte allí, con los ojos llenos de lágrimas. Me pareció oír la voz de Ingwei, secándome las lágrimas con prisa. Perseguí las figuras que se parecían a ellos durante mucho tiempo, pero al final las perdí. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. Me arrodillé y hundí la cara entre las manos, sollozando. Mentiroso. Si no te gustaba, ¿por qué no lo dijiste? Tras desahogarme, retrocedí tambaleándome. Al pasar junto a un estanque de lotos, me detuve un momento junto a un pescador, observando la lenteja de agua que lo cubría, y dije: nadie controla este lugar, todos los peces se han asfixiado en las plantas acuáticas. El pescador se giró al oír mi voz y reveló mi nombre, así que el fantasma femenino que había visto antes en el bosque era en realidad Miao Niang disfrazado. En ese momento, también lo reconocí. El cuarto príncipe Liu Ping, quien había muerto joven e insatisfecho. No sentía nada por el cuarto príncipe. En mi vida anterior, me esforcé por conocer sus preferencias para asegurar que la carrera de Ingwei prosperara. Sabía que estaba a cargo de la selección de personal en el Ministerio de Guerra y que era experto en reconocer talentos. Para asegurarme de que el currículum de Ingwei le llamara la atención, visité las mansiones de varios funcionarios clave. Al final, Ingwei fue ascendido, pero el cuarto príncipe lo llevó a la frontera para luchar en una guerra. Estuvo ausente durante 2 años. Era difícil conseguir cartas, y pasaba todos los días en casa rezando por su regreso sano y salvo. Con el tiempo la posición oficial de Ingwei se volvió cada vez más prominente y las mujeres nobles con las que me relacionaba también ascendieron. Fuera de casa nunca bajaba la guardia, temiendo que el más mínimo paso en falso nos precipitara al abismo. La amargura de mi corazón no podía confesársela a mi esposo, que estaba en la frontera, ni arriesgarme a preocupar a mi madre. Solo pude contener las lágrimas. Cuando Ingwei regresó a la capital con el cuarto príncipe se sorprendió. Miao Niang ha estado viviendo con lujo en su casa todo este tiempo. ¿Por qué está tan delgada? Le dije que socializar no es tarea fácil. Se rió. Miao Niang fue consentida por su suegra. En cuanto llegó a la casa, tomó las riendas de los asuntos domésticos. Es mucho más fácil que la vida de tu hermana. Hablar con un hombre sobre las dificultades de ser mujer es como hablarle a un toro de cuernos. Si es así, ¿qué debo soportar tanto sufrimiento en esta vida? Encontraré un esposo adecuado. Dejaré de perseguir la riqueza y el honor y viviré en paz. Pensando en esto me arrodillé lentamente y dije: cuarto príncipe, que estés bien. El cuarto príncipe asintió. Se hace tarde. Regresa. Recogió su caña de pescar, se dio la vuelta y se alejó cojeando. Una vez oí decir que la forma más rápida de olvidar a alguien es encontrar un nuevo amor. Al observar la figura ligeramente desaliñada del cuarto príncipe, de repente tuve una idea. En 2 días, las hijas de funcionarios de sexto rango o superior podían solicitar la selección imperial. Recordé que varias princesas habían sido elegidas en esta selección, pero por alguna razón, el cuarto príncipe arriesgó su vida al rechazar el matrimonio concertado por el emperador. Incluso después de su muerte, su patio interior permaneció vacío. Regresé a casa a la hora indicada y decidí tomar el carruaje. Cuando mi madre regresó de sus oraciones budistas, le conté mi plan. Mi madre me observó atentamente durante un buen rato, frunciendo el ceño. Tu tía vino a verme ayer y me dijo que la dote de Yin Yang era muy escasa. Quería pedir prestadas algunas cosas decentes a su segunda rama de la familia. Por suerte no acepté de inmediato. De lo contrario, si la eligieran, ¿no sería una gran injusticia para mi hijo? Apoyé la cabeza en las rodillas de mi madre y sonreí con dulzura.
En mi vida anterior, mi prima se casó con un miembro de una familia adinerada, y se llevó varios objetos preciosos de su segunda rama sin devolverlos. Mi madre, por consideración a la reputación de nuestra familia, tuvo que tragarse su orgullo y aceptar la injusticia. Ahora que nos casamos con una familia igualmente prestigiosa, sería demasiado pedirnos que también renunciáramos a nuestras posesiones. Al anochecer, después de acompañar a mi madre a cenar, vi por casualidad a mi prima merodeando por el pasillo. Al verme, su rostro pálido y delicado se suavizó. Mia Olón, caminaste tan silenciosamente. Me diste un susto de muerte. Sonreí y le pregunté ¿a dónde ibas? Mi prima se sonrojó. Fui al pabellón de los sauces a encontrarme con una amiga. Charlamos un rato. Asentí sabiendo que no la había confundido antes. Sus vidas pasadas habían comenzado en el pabellón del sauce, y ahora se reencontraban allí en esta vida. Nunca imaginé que Ingwei, tan concentrado en su carrera burocrática, fuera un hombre de principios. Sentí un amargo sabor de boca. Justo cuando estaba a punto de buscar una excusa para irme, mi primo dijo, por cierto, mi amigo te mencionó hoy. Me detuve en seco. Un rayo de esperanza surgió en mí. Mi primo me miró fijamente y dijo, ese amigo mencionó que tiene un amigo cercano, el hijo mayor del comandante de la Guardia Imperial, Sukiyan. Es alto y robusto, honesto y trabajador. Quiere presentarte también. Reí con frialdad. El hijo mayor del comandante de la Guardia Imperial. En mi vida anterior, serví a Ingwei con fidelidad, sacrificándolo todo, solo para morir trágicamente en el campo de batalla, sin dejar herederos. ¿Por qué iba a recordarlo? Claro, porque cada vez que Ingwei ascendía o se hacía rico, se lamentaba conmigo. Ojalá el viejo Su siguiera vivo. Me fue leal. Pero arruiné a su familia, dejándolo sin heredero. Nunca podré compensarlo en esta vida. Así que ahora que he renacido, ¿debería casarme con mi esposa como compensación? Al ver mi expresión de disgusto, mi primo me miró con curiosidad. ¿Lo estás considerando? Miao Niang, no te preocupes. Mi amigo dijo que Sukiyan no es como esos otros guerreros de mirada errante. No se desviará. Además, es hermano del hermano mayor de Chen. Nos aseguraremos de que no te maltrate. Al final sus mejillas se sonrojaron. Miré a mi primo un poco aturdido. A todos los hombres les encanta la belleza. Mi prima era hermosa por naturaleza, y hoy llevaba un vestido chijo amarillo pálido que la hacía lucir grácil y elegante. En ese momento sus mejillas estaban ligeramente rojas como peonías en flor. Y bajó la mirada, moviendo sus largas y espesas pestañas, luciendo excepcionalmente encantadora. En cuanto a mí, con mis rasgos sencillos, a menudo tenía que vestir ropa oscura para mantener a raya a los sirvientes y a los forasteros, lo que me hacía aburrida y poco interesante. Quizás pocos hombres me encontrarían atractiva y pasarían por alto a mi prima. Forcé una sonrisa amarga, y me fui sin decir palabra. 2 días después, subí al carruaje rumbo al palacio para el proceso de selección. Las dificultades que sufrí en mi vida anterior se han convertido en la base de mi existencia. Varias matronas, sin encontrarme ningún defecto, colocaron mi insignia de identidad al frente de la fila. Éramos 6 en esa fila, y 3 de ellas se convirtieron más tarde en princesas consortes. Me tranquilicé y me acerqué a ellas para entablar conversación. Halagándolas con humildad pero con seguridad, logré hacerme amiga de algunas. El día de la gran selección, el emperador concedió matrimonio a todas las hermanas con las que me había hecho amiga. Cuando llegó mi turno, el emperador le preguntó personalmente al cuarto príncipe, ¿qué te parece si tomas a la hija mayor de Minister Sin como tu esposa principal? Temiendo que el cuarto príncipe rechazara el matrimonio como había hecho en mi vida anterior, lo miré rápidamente y vi su mirada completamente indiferente. Parpadeé rápidamente, pero temí que malinterpretara que no quería casarme con él, así que repetí las palabras, me casaré contigo con mis labios. El cuarto príncipe me miró un momento y luego pareció sonreír, padre ha elegido bien. Mi matrimonio depende completamente de ti. Inmediatamente sentí varios pares de ojos fijos en mí como agujas clavándose en mi espalda. No fue hasta que el emperador emitió un edicto para romper la tensión que pude escapar. De vuelta en el palacio de las concubinas, varias de las futuras princesas se reunieron a mi alrededor para hacerme preguntas.
Cuando descubrieron que me había convertido en la esposa del cuarto príncipe, todos me apartaron, incluso sacaron a la luz a parientes lejanos de 7 u 8 generaciones atrás para intentar establecer contactos. Sonreí superficialmente sabiendo que solo eran amables porque el cuarto príncipe tenía una discapacidad física y no podía ascender. No pude evitar pensar en mi vida pasada, cuando me casé con Ingwei. A menudo asistí a banquetes y eventos sociales. Incluso cuando me humillaban o me hacían sentir incómoda a propósito, a nadie le importaba, y tenía que forzar una sonrisa. Ahora, incluso antes de casarme con el cuarto príncipe, ya me había beneficiado de su estatus. Sentía una amarga sensación en el corazón. En esta vida, Ingwei y yo hemos tomado decisiones diferentes. De ahora en adelante no me importará cómo viva. Solo espero que mi familia y el cuarto príncipe estén bien. Eso es suficiente. Se había emitido el decreto imperial para el matrimonio concertado, y la selección de concubinas había concluido. Las concubinas eran enviadas fuera del palacio una tras otra. Mi familia recibió la noticia temprano. Salvo mi abuela, que no podía moverse, todos los demás esperaban en la puerta para recibirme. Mi madre sonrió ampliamente: no te hemos visto en más de un mes, y todos en casa te extrañamos. Al oír esto, levanté la vista. No vi a mi prima. Mientras seguía a mi madre hacia el salón principal, vi el papel rojo que aún no había sido retirado y me di cuenta de que mi prima ya se había casado. Todos notaron mi mirada fija en un punto y dirigieron la mirada hacia allí. Mi tía sonrió con complicidad y explicó con entusiasmo: ustedes dos crecieron juntos y son más cercanos que nadie. Yun Yang desconocía tu selección para el harén imperial, y no dejó de preguntar al respecto el día que regresaste a casa. Asentí, invitando a mi hermana a visitarnos algún día. En cuanto dije eso, mi prima llegó al día siguiente acompañada de Ingwei. Al verla vestida de mujer casada, sus ojos y cejas irradiaban con naturalidad el encanto de una mujer con experiencia. Mis ojos se encendieron. Aunque sabía desde hacía tiempo que no podía regresar, verla con mis propios ojos aún me causaba una punzada de dolor en el corazón. Tienes un corazón tan cruel, hermanita. Me fulminó con la mirada al entrar. Saliste corriendo a la selección sin decir palabra, sin siquiera asistir al banquete de bodas de tu hermana. Incluso me obligaste tontamente a buscarte un buen partido. Bajé la cabeza y tomé un sorbo de té sonriendo levemente. No tenía sentido hablar de algo de lo que no estaba segura. Me perdí el banquete de bodas, así que preparé un regalo extra para la dote. Por favor, perdóname, hermana. Mi prima me regañó otra vez antes de que mi tía me llamara. Me quedé allí un rato aburrida, y me fui. Mientras cruzaba el estanque artificial de la montaña de regreso a mi residencia, Ingwei apareció de repente frente a mí. Me miró. No hacía falta decir nada, su mirada lo decía todo. En nuestra vida anterior, estuvimos juntos más de 50 años. Pensé que hasta un perro tendría sentimientos tan profundos. Quizás se sentía un poco reacio o quizás me guardaba rencor por casarme con otra persona tan fácilmente. El cuarto príncipe es de noble cuna. No te metas en problemas ni a ti ni a los demás. Involucrar a tu familia en esto es una cosa, pero involucrar al príncipe es harina de otro costal. Mi mente caótica se quedó paralizada de repente. Así que eso era lo que sentía por mí. Mi corazón se enfrió, pero fingí no entender. Mi cuñado apareció de repente solo para decirme esto. Fue tan inesperado. Me miró fijamente. ¿Sugieres que siga los pasos de Huang Yinuyin? Fingí vergüenza, lo que lo sobresaltó. Si sigues mirándome así, haré que te saquen los ojos. Le hablé con dureza y me fui, incluso rechazando el almuerzo. Cuando mi prima volvió a visitarme, habían pasado 2 meses. Ingwei la ayudó con cuidado a cruzar el umbral. Las dos se apoyaron, profundamente enamoradas. Mi prima se sonrojó y nos dijo: descubrimos que estábamos esperando un bebé cuando volvimos la última vez. Hoy volvimos para compartir la noticia con ustedes. No lo saben. Inlen se llenó de alegría al enterarse de la noticia, tanto que no pudo dormir en toda la noche. Incluso se le ocurrieron 3 o 4 nombres bonitos para la niña. Ingwei sonrió y asintió y continuó: si es niña, la llamaremos Inrui.
El carácter Rui se refiere a los tiernos brotes de las plantas, simbolizando vitalidad y nueva vida. Si es niño, lo llamaremos Injingel. Tomado de la inscripción de la Torre Yang, la primavera es armoniosa y el paisaje es brillante, lo que significa una vida tranquila y un futuro brillante. Escuché absorto en mis pensamientos, recordando al hijo que Ingwei y yo tendríamos en mi vida anterior. No fue hasta el banquete de luna llena, cuando los invitados preguntaron, que casualmente lo llamó Inyon. En los hogares comunes de la capital, había innumerables personas llamadas Inyon, nada especial. Pero el hijo de él y su amada no solo tenía un nombre poético, sino también una melodía. En aquel entonces no había captado sus verdaderos sentimientos, así que no podía verlos. Ahora por fin comprendo que el amor y la indiferencia son tan evidentes. Entre risas, Ingwei se giró de repente hacia mí y dijo: me enteré de que tienes una hermana menor muy talentosa. ¿Qué te parecen los nombres que hemos elegido para nuestros hijos? Todos voltearon a verme. Los ojos de mi prima se iluminaron. Sin importarle su propio embarazo, corrió hacia mí y me dijo emocionada: Niang, 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 eres la más sabia. Quiero saber tu opinión. Me quedé atónita. Antes de que pudiera hacer nada, Ingwei, como si se enfrentara a un enemigo, abrazó a mi primo. Me miró con recelo. Habla cuando hables. Ocúpate de tus propios asuntos. Me burlé. Pues lo encontraba completamente aburrido. ¿De verdad son tan tontos? El abuelo del niño ni siquiera puede tomar la decisión. ¿Y aún me preguntas a mí, la tía? En un instante, todos en la sala guardaron silencio. Mi tía rió torpemente un par de veces y desvió la conversación. Hablemos de la boda de Niang Niang. Hace calor, y me pregunto si usar un atuendo de boda tan grueso arruinará su maquillaje. Mi prima se tapó la boca y exclamó: tienes toda la razón. El día de mi boda, aunque no hacía calor, me resistía tanto a dejar a mi familia que lloré y me arruiné el maquillaje. Y tu cuñado me estuvo tomando el pelo durante un buen rato. Ingwei le rascó la nariz suavemente con el dedo, sonriendo con cariño. Apoyé la barbilla en la mano y me giré para mirar hacia el pasillo. Las ramas del hibisco, a 1 metro por encima del muro, estaban adornadas con flores de color rosa pálido. Cuando los pétalos caigan en una lluvia, será mi momento de casarme. La boda del príncipe fue organizada por el Ministerio de Derechos, y los estándares eran diferentes a los de la gente común. Los funcionarios del Ministerio de Derechos consideraron que mi familia llevaba muchos años viviendo en la capital y tenía numerosos suegros. Por ello, organizaron banquetes para ambas partes. El día de la boda, Ingwei y su esposa también fueron invitados. Mi prima originalmente quería hablar conmigo. Sin embargo, el salón de banquetes estaba tan lleno que incluso las criadas y enfermeras que me atendían en mi habitación estaban apiñadas. Tenía miedo de que la empujaran. Así que envió a alguien a transmitir un mensaje divertido. Debería alegrarme de que te cases con alguien de la nobleza. Pero al ver venir a todos estos parientes lejanos con los que ni siquiera hablamos, de repente me siento un poco molesta. Sonreí y negué con la cabeza. Sin embargo, solo la ladeé ligeramente, lo que provocó una serie de jadeos detrás de mí. Ah. La corona de la consorte del príncipe era de oro puro con incrustaciones de joyas, y me apretaba los hombros y el cuello con tanta fuerza que no me atreví a relajarme. El auspicioso momento para la procesión nupcial se fijó para el anochecer. El cuarto príncipe rechazó otras sugerencias, saltó de su corcel y agarró el otro extremo de la bola bordada. Rindieron homenaje al cielo y a la tierra, y luego entraron en la cámara nupcial. Me senté junto a la cama, esperando a que el sol se ocultara por completo antes de que finalmente llegara el cuarto príncipe. Oliendo a alcohol, todos los demás podían irse. Inmediatamente el velo nupcial se levantó, encontrándose de repente con sus ojos entrecerrados. Me sentí un poco avergonzado. Más tarde, durante los ritos matrimoniales, pensando en su enfermedad, me ofrecí amablemente a ayudarlo. Pero esto solo provocó su ira. Este príncipe solo tiene dificultad para caminar. No tengo las piernas rotas. Estás siendo demasiado educado. Niao Niang. Intenté explicarle, pero me interrumpió. Pidió agua 3 veces esa noche. Al día siguiente, bajo un sol radiante, entramos en el palacio para expresar nuestra gratitud.
El emperador estaba ocupado con asuntos de estado. Cuando nos habló ni siquiera levantó la cabeza, simplemente nos despidió con un gesto. La emperatriz, que no era la madre biológica del cuarto príncipe, solo intercambió unas palabras amables antes de servir el té y despedirnos. De regreso, nos sentamos uno frente al otro. La expresión del cuarto príncipe era inusualmente tranquila, como si se hubiera acostumbrado a ese trato. Fue entonces cuando comprendí por qué alguien tan noble como el cuarto príncipe terminaría su vida con tanta desesperación. ¿Sientes pena por este príncipe?, preguntó de repente. Su voz tenía un matiz de amargura. Sonreí levemente. Me has malinterpretado. Soy solo la hija de un funcionario de baja estofa. Ya envidio bastante a su Alteza. Apartó la mirada y guardó silencio. El carruaje se sumió en un silencio inquietante. Al cabo de un momento pregunté de repente sobre la ceremonia de selección imperial de aquel día. Si no te hubiera rogado con tanta desesperación entonces, ¿a quién habrías elegido? El cuarto príncipe hizo una pausa antes de responder. No quería elegir a nadie. Asentí y no insistí. En cambio parpadeé y le supliqué, el tercer día de la boda, ¿me acompañarás? El cuarto príncipe tarareó suavemente en señal de asentimiento y luego cerró los ojos. Había logrado mi propósito, así que sabiamente guardé silencio. Los cascos de los caballos resonaron y las ruedas doblaron una esquina. La brisa del callejón levantó la cortina del carruaje. De repente me encontré con un viejo conocido y ambos nos sobresaltamos. El carruaje se dirigió al oeste y él al sur. Hoy tuvimos la oportunidad de reencontrarnos, pero a partir de ahora, nos distanciaremos aún más. Mi familia materna llevaba mucho tiempo preparando el banquete de la visita de regreso pasado mañana. Por desgracia, mi prima mayor había sufrido un aborto espontáneo el día anterior y llevaba varios días en cama, sin poder salir. Oí a mi tía mencionarlo y no pude evitar sospechar. La madre de Inbeiseng sigue viva. Mi prima no sufriría la crueldad de su madrastra. Infei, aunque lujurioso, tiene un carácter decente y no maltrataría a su esposa embarazada. Será Ingwei. Si no te sientes bien, regresa temprano. Invitaremos a tu suegra a visitarnos otro día. La preocupación del cuarto príncipe me hizo sonreír. Bueno, después de todo, no es asunto mío. No tengo derecho a entrometerme. Debería concentrarme en el futuro. Si no ocurre nada inesperado, el tercer príncipe debería ascender al trono, pero he oído que el tercer príncipe y mi señor tienen algunas quejas privadas. Si no se pueden resolver, tendré que buscar otra salida. Después de estar un rato en casa de mi madre, me sentí bastante cansado, así que se lo conté a mi madre. En unos días llevaré a las mujeres de la casa a la mansión del cuarto príncipe para hacerles una visita, pero mi madre, o no se lo tomó en serio o tenía otras consideraciones, nunca vino. Casualmente, tras la boda del cuarto príncipe, me confió la administración de la casa. También supe que el emperador había enfermado recientemente y que varios príncipes con posibilidades de ascender al trono estaban cada vez más inquietos. Simplemente no tenía tiempo para invitar a mi madre a visitarme. A veces, mientras me frotaba las muñecas doloridas, no podía evitar suspirar. ¡Qué vida de trabajo y penurias! Sin embargo, a pesar de mi ajetreo, aún encontraba tiempo para disfrutar de una taza de té en mis ratos libres. A diferencia del cuarto príncipe, a quien el emperador le confió importantes responsabilidades tras su matrimonio, llevaba meses trabajando sin descanso y ahora tenía que liderar un ejército hasta la frontera para combatir. Al comparar mi situación con la suya, me sentí satisfecho. Justo cuando estaba a punto de dar un paseo por el jardín, una criada se acercó de repente y dijo: Alteza, hay alguien afuera que dice ser su primo y le pide ayuda con algo. Esta visita de mi prima fue instigada por Ingwei. Ella hizo pucheros y se quejó, es culpa suya. Él mismo es mediocre, pero insiste en reprimir a sus subordinados, impidiéndoles progresar. Ahora a mi esposo le han robado sus méritos 2 veces. Miao Niang, debes ayudarme. Después de hablar, me miró fijamente. Antes, eras tú quien me rogaba. Ahora que te casaste con el cuarto príncipe, me obligas a suplicarte. De haberlo sabido, jamás habría aceptado la propuesta de tu cuñado ni habría ido contigo a palacio para la selección. Le recordé, cuidado con tus palabras.
Miró a su alrededor, indiferente. La invité a quedarse a almorzar, ya que el cuarto príncipe no regresaría ese día. Envié a alguien a traerle la comida. Sabiendo que andaba corto de personal, le recomendé a Ingwei. Mi prima, al saber que le había ayudado, me trajo con gusto una cesta de ciruelas ácidas. Sufría de fuertes náuseas matutinas y no podía pasar una comida sin ellas. Solo probé un pequeño bocado de la pulpa de la ciruela, y estaba tan agria que tuve que beber 3 tazas de té. Al igual que en mi vida anterior, Ingwei debía acompañar al cuarto príncipe a la frontera para luchar. Ya había preparado sus necesidades diarias y una gran cantidad de billetes convertibles. Él vio esto pero no dijo nada. Solo se esforzaba con fiereza por la noche. No fue hasta el final que dijo, «Eres bueno». La víspera de la partida del ejército, el portero me entregó una carta. Estaba escrita de puño y letra por Ingwei. Mi madre es estricta y anticuada, y Jing Yang es testaruda pero delicada. Estoy a punto de emprender un largo viaje y quizá no regrese. Solicito humildemente a la emperatriz que cuide bien de mi esposa e hijos. Le corresponderé su amabilidad en el futuro. Me limité a sonreír y respondí, Niang Niang no merece una responsabilidad tan grande. Si el general tiene alguna preocupación, quizás podrías encargarte de que tu hermana sea colocada con la familia In. El sirviente regresó con la carta y me susurró, la esposa del general está peleada con él y ha provocado el embarazo. Parece que no quiere que el general se vaya de la capital. Suspiré. Ingwei estaba tan ansioso por demostrar su valía que ni siquiera consideró los deseos de su primo. Ahora que la suerte estaba echada, si Ingwei no se marchaba mañana, sería un desertor y no habría lugar para él en la capital. En julio el calor es intenso, en septiembre se distribuye ropa. El cuarto príncipe llegó a la frontera justo cuando comenzaba la cosecha de otoño. Las tribus Rongdi habían lanzado una campaña en el sur para saquear granos, lo que provocó frecuentes enfrentamientos entre ambos ejércitos. En una vida anterior, escuché a Ingwei decir, el cuarto príncipe no ha tocado ni un pelo, pero la corte ha sido demasiado dura con nosotros. Incluso después de ganar batallas. Seguimos pasando hambre. Para asegurar que los soldados que luchaban contra los Rongdi tuvieran suficiente comida y para aliviar las preocupaciones del cuarto príncipe, ordené al mayordomo de la mansión que contratara varias agencias de escolta para establecer una ruta segura de suministro de grano. Medio mes después, un mensajero entregó una carta familiar. La tomé y me sobresalté. Al abrirlo, no pude evitar sonreír. Hay quienes hablan poco, pero escriben sin parar en el papel. Desde entonces, cada 15 días, llegaba una gruesa carta familiar. Para finales de año incluso recibí la piel de zorro rojo que él mismo había cazado, cosida con maestría por las hábiles costureras de la mansión para formar el cuello de una capa, con un aspecto elegante y lujoso. Estaba a punto de probármela cuando me enteré de que mi prima estaba de parto. Dar a luz ya es una experiencia peligrosa, como cruzar las puertas del infierno. Cuando corrí hacia allá, oí a mi tía llorar. Tu prima tiene un destino tan trágico. Con este frío gélido, su malvada suegra ni siquiera le dio un brasero de carbón. La casa estaba tan fría que se congeló y tu prima resbaló y cayó, sangrando al instante. Di un grito ahogado de horror y envié de inmediato a alguien al palacio a llamar al médico imperial. Luego abrí el almacén para traer una raíz de ginseng centenaria. Mi tía lloró desconsoladamente al verla. Cuando llegó el médico imperial, negó con la cabeza y suspiró profundamente. La madre ya había perdido la esperanza, a menos que su corazón se tranquilizara. Ni siquiera un ser divino podría salvarla. Mi tía estaba tan enojada que dio patadas, maldiciendo a Inmu y luego a Ingwei. Cuando vino a pedir la mano de mi hija Yunian, prometió mucho diciendo que sabía que nuestra hija era frágil y estaba desamparada, y que siempre la cuidaría. Pero ahora la ha abandonado, dejándola tan desesperada que no quiere vivir. Sentí una mezcla de emociones. Por un momento, no supe si agradecerle a Ingwei por no casarse con ella o odiarlo. La familia de la novia se turnó para intentar convencer a mi prima de que cambiara de opinión, pero fue en vano. Como preguntó el médico imperial, ¿salvar a la madre o al niño?, exclamé bruscamente, la familia In, naturalmente, quiere salvar al niño. La madre de Chen siempre ha detestado a mi prima.
Cuando muera, Ingwei se casará con su sobrina de la familia materna. En ese momento, con una nueva esposa, olvidará a su difunta esposa, y mi pobre sobrino tendrá que llamar madre a su madrastra. Mi tía me miró conmocionada, y los demás fruncieron el ceño. El médico imperial, que había visto mucho en palacio, acariciándose la barba, estuvo de acuerdo conmigo, ya que debemos salvar al niño, le administraré un remedio potente. Apenas terminó de hablar, un grito resonó en la sala de partos. No, mi prima estaba tan asustada que de repente ya no quería morir. Tras un día y una noche de parto, dio a luz a un niño cuyo llanto sonaba como el maullido de un gatito. Escribí sobre este incidente en una carta, y el cuarto príncipe respondió: de ahora en adelante no me separaré de ti durante el parto. El día de primavera del nuevo año, el cuarto príncipe dirigió a sus tropas fuera del condado de Onsua, nombrando a Ingwei general de la caballería veloz para atacar a las tribus Rongdi al oeste, mientras que otros generales recibieron órdenes de rodearlas por el norte y el sur, con el objetivo directo de Wanglon. La batalla fue una victoria rotunda, se recuperaron los territorios perdidos, se capturaron miles de soldados Rongdi, se apoderó de 10.000 cabezas de ganado y se expulsó a los gobernantes de dos facciones enemigas. Ingwei fue ascendido a general de la caballería de carros por sus méritos, y otros 2 generales fueron nombrados marqueses. El cuarto príncipe, por su competente liderazgo, fue nombrado por el emperador como príncipe de primer rango con el título de Rong. De todos los príncipes, el cuarto príncipe fue el primero en recibir el título de príncipe. Sin embargo, debido a su mala salud, no tenía ninguna posibilidad de heredar el trono, por lo que tenía más aliados que enemigos. Sin embargo, por mi experiencia, sabía que cuanto más se está en el centro de atención, más cauteloso hay que ser. Siempre he sido leal al cuarto príncipe. No, ahora debería referirme a él como el príncipe Rong. Siempre le he dado buenas noticias y le he ocultado las malas, enviándole suministros y mensajes cada mes a través de las caravanas verdes. Ese otoño, Ingwei logró una hazaña notable. Decapitó a miles de tropas de élite de las tribus Rongdi y capturó a más de 3.000 espías, a la vez que hizo retroceder a más de 1 millón de caballos, ganado vacuno y ovejas de las tribus Rongdi, todo ello mientras sus propias fuerzas permanecían en el poder. Regresó victorioso y se le concedió el título de marqués de Pingxi. En mi vida anterior, cuando se le concedió el título de marqués, su feudo abarcaba solo una casa, 100. En esta vida, su feudo abarca entre 300 y 800 familias. Mi juicio nunca me ha equivocado. Es un hombre capaz, sin duda, pero ha llegado a su límite. Ingwei era ambicioso y desobedeció las órdenes construyendo un puente sobre el río para lanzar un ataque sorpresa. El príncipe, considerando que los méritos de Ingwei superaban a sus defectos, ocultó el asunto y aún así le otorgó el título de marqués. Sin embargo, Ingwei nunca volvería a ser confiable. La desobediencia es el mayor tabú en el ejército. La primavera siguiente el príncipe ordenó a varios generales que partieran juntos y solicitó al emperador que designara a 2 grandes generales para que partieran desde la retaguardia derecha, todos para atacar a los Rongdi. En años anteriores, los Rongdi siempre habían realizado incursiones en otoño y descansado en primavera. Esta vez, el príncipe adoptó el enfoque opuesto y lanzó un ataque sorpresa contra el campamento enemigo, tomando desprevenido al rey Rongdi. Capturaron a más de una docena de reyes menores y a decenas de miles de hombres, mujeres y niños, además de innumerables cabezas de ganado, caballos y ovejas. Como resultado, el príncipe regresó victorioso 6 meses antes que en su vida anterior. El emperador envió emisarios a la frontera para esperar su llegada, tomó la autoridad militar del príncipe y de todos los generales, y les ordenó regresar a la capital. Más de un mes después, por fin volví a ver al príncipe moreno y demacrado. La ausencia enternece el corazón. Esa noche un viento demoníaco aulló, haciendo que las velas rojas parpadearan violentamente. La lluvia y las nubes cesaron temporalmente, y el aire se llenó del persistente aroma de la pasión. Calmó su respiración y susurró: no habrá grandes acontecimientos en los próximos 2 o 3 años. Dame un hijo, pensando en los problemas que vendrían uno tras otro en 2 años. Acepté de todo corazón. Este asunto no puede esperar. Mientras la tormenta azotaba a un lado, la mansión del marqués de Pingxi fue azotada por una violenta tormenta. Ingwei recibió muchas cartas de su familia ese año, pero al abrirlas, eran cartas de regaño de su madre o quejas de su esposa.
Su familia mostró poca preocupación por él, quien arriesgaba su vida en el extranjero. ¡Qué ridículo! Al regresar a la mansión, vio que nadie le había dejado una lámpara encendida en ninguno de los patios. Lo cual le pareció aún más irónico. Regresó a su patio y llamó a la puerta de su esposa. Jun-yang. He vuelto. Seguía sin haber respuesta. In-wei empujó la puerta y vio una figura oscura sentada en la cama. Se le ablandó el corazón. Jun-yang, te han tratado mal. ¿Dónde está el niño? Déjame verlo. Desafortunadamente estas palabras tocaron la fibra sensible de Jun-yang. Tomó una almohada de madera y se la arrojó gritando histéricamente. Inútil que abandonaste a tu esposa e hijo. ¿Te atreves a volver? ¿Sabes cómo me trataba tu madre? Cada vez que te escribía una carta, te rogaba que intervinieras y la disciplinaras. Pero nunca te importó. Dejaste que me faltara cada vez más el respeto, haciéndome sufrir terriblemente. Nuestro hijo nació prematuro. Te pregunto una cosa, ¿quién es más importante para ti, tu madre o yo? La ira de In-wei estalló de repente y luego se calmó poco a poco. Se le hizo un nudo en la garganta. No entendía. ¿Por qué todo iba bien cuando se fue por 2 años en su vida anterior? Esta vez, solo llevaba más de 1 año fuera, pero las cosas ya habían llegado a un punto sin retorno. In-wei dijo con voz ronca, ella sigue siendo mi madre biológica. Jun-yang sollozó con lágrimas corriendo por su rostro. Prometiste protegerme a toda costa y yo, tontamente, te creí. Mírame ahora, si no fuera por la ayuda de mi hermana menor, ya sería una tumba solitaria. In-wei también pensó en su meticulosa esposa de su vida anterior, en el príncipe de Roma persiguiendo a un zorro rojo por las tierras fronterizas nevadas y en el hogar que una vez compartieron, que fue armonioso. Su corazón volvió a dolerle. Después de un tiempo indeterminado, escuchó su propia voz amarga. ¿Qué quieres que haga? Jun-yang le repitió las palabras de su madre. O separamos a la familia y vivimos separados, reduciendo el contacto, o nos divorciamos. A In-wei le palpitaban las sienes y golpeó la mesa con la mano. Imposible. Ni lo pienses. Me acaban de ascender y me han concedido un título. ¿Cómo pude abandonar a mis padres? ¿Qué pensará la gente? ¿Tienes algo de sentido común? Jun-yang, que había estado conteniendo su ira, gritó de inmediato: entonces divorciémonos. Al día siguiente del regreso del príncipe, me costó levantarme de la cama, y poco después, alguien de mi familia materna vino a informarme. Princesa, la hija mayor le exige el divorcio a su esposo. Por favor, venga a verla. Me sobresalté. Sin saber qué estaba pasando. Me vestí rápidamente y me dirigí a la mansión Inn. Vi a mi prima sentada de lado en el asiento de invitados, pálida como la muerte. In-wei estaba de pie junto a ella, sosteniendo a un niño pequeño que ni siquiera podía caminar. Su expresión era tan sombría que parecía que la lluvia le salía a borbotones. Mi tía al verme parecía como si hubiera visto un Buda viviente. Princesa Wang, por favor, ayúdame a persuadir a Jun-yang. Es como una posesa que se niega a atender razones. Tras soportar tanto sufrimiento en la familia Inn, finalmente está al borde de la felicidad, pero insiste en divorciarse. Mi prima derramó lágrimas en silencio, mientras In-wei fruncía el ceño en silencio. Sabía que era inútil razonar con mi prima, así que recurrí a In-wei. ¿Has olvidado las promesas que le hiciste cuando te casaste con ella? In-wei abrió la boca y forzó una sonrisa amarga, pero ella está atacando a mi madre, a mi propia madre. Me quedé atónito. De repente sentí un alivio indescriptible. ¿Así que estás dispuesto a dejar que tu madre maltrate a mi hermana? In-wei levantó de repente sus ojos inyectados en sangre y me gritó sin control. Entonces enséñame qué hacer. Eres tan sabio, debes poder equilibrarlos. Todos en la sala se sorprendieron con su arrebato. Mi prima se cubrió la cara de inmediato y rompió a llorar. Es culpa mía. Soy tan estúpida que ni siquiera puedo con mi propia suegra. Podría morirme. In-wei la miró con una expresión fría. Pensé que me había equivocado. Al mirar atrás, capté sin querer la emoción en sus ojos. Princesa, no sé nada de asuntos domésticos.
Por favor, denos un consejo. Siempre se le daba bien darme órdenes. No quería molestarme, pero al ver las expresiones de entusiasmo de mis parientes, finalmente se me ocurrió una solución a medias: convertir el gran patio imperial de la mansión del marqués en un patio con el personaje 4, con la madre de Chen y su primo ocupando cada uno una esquina. Y dejando el centro sin usar. De esta manera, su primo se sentiría aliviado, pero Ingwei estaría atrapado entre la espada y la pared. Después de encargarme del lío entre ambos, regresé a la mansión del príncipe para usarlo como chisme, solo para encontrarme con que el príncipe estaba lleno de celos. La princesa parecía tenerle mucho cariño a Ingwei. Simplemente desprecio su indecisión. No se parece en nada a la sabiduría y al heroísmo del príncipe. Su forma de hablar es suave. El príncipe lo regañó suavemente, levantando su taza de té. El borde de la taza le ocultaba casi todo el rostro, pero sus ojos, llenos de un significado oculto, me miraron de reojo. Los soldados que habían regresado victoriosos de la batalla estaban recibiendo su recompensa poco a poco. El príncipe ya era un príncipe de primer rango y ocupaba un puesto importante en la corte. El emperador no tenía nada más que ofrecer, así que envió varios tesoros preciosos y 4 bellezas de su colección privada. Sonreí fríamente para mis adentros. Por primera vez no fui al estudio a llamar al príncipe para cenar. Para cuando terminé de comer y me limpié la boca, entró sin invitación. «Tengo hambre». Me levanté y llamé a los sirvientes. «Preparen algunos platos para el príncipe». El príncipe frunció el ceño ligeramente, pero aún había confusión en sus ojos. Sin embargo, siempre había sido una persona reservada. Solo por la noche, cuando no podía controlar sus emociones, pronunciaba algunas palabras suaves. «¿Por qué no viniste a llamarme hoy?» Me había atormentado y no me quedaban fuerzas para discutir. Así que lo confesé con sinceridad. Su Alteza está verdaderamente bendecida. El emperador ha enviado 4 jóvenes bellezas a nuestra residencia. No tenía intención de burlarme de él, pero el príncipe de repente puso los ojos rojos. Bajó la cabeza hasta mi clavícula, con la voz llena de asco. Lo sabía. Todos quieren hacerme sentir miserable. Viendo cuánto nos amamos. Enviaron a gente a propósito para sembrar la discordia entre nosotros. No confías en mí. Lo entiendo, pero hay cosas que solo quiero decirte. Para mí las mujeres son demasiado débiles y tontas, y solo le traen más problemas a alguien que ya está atrapado como yo. Por eso siempre las he mantenido a distancia y nunca he pensado en tener esposa ni hijos. Pero Miao Niang es diferente. Al pronunciar esas palabras, 2 ráfagas de lágrimas calientes le resbalaron por la clavícula. Contuve la respiración, asombrado. ¿Estaba llorando? Increíble. Le sequé con suavidad las lágrimas de los ojos ardientes y lo bromeé. Nunca había visto llorar a un hombre. Levanta la cabeza para que pueda admirarte, suspiró. Me pasé y me mordió. Rápidamente le rodeé la cintura con un brazo y le acaricié el pelo con el otro. Está bien. No tengas miedo. Mientras el príncipe no cambie de opinión, siempre seré bueno contigo. Quizás en esta nueva vida, Ingwei y yo estábamos aquí para llenar el vacío que nos dejaron nuestras vidas anteriores. Él no pudo tener a su primo, y yo sentía compasión por él. Solo el tiempo dirá qué nos depara el futuro. En ese momento mi corazón estaba en paz. Epílogo. Después de que Ingwei cometiera un robo como marqués, solicitó un decreto imperial para su primo. El emperador se lo concedió. Su prima estaba encantada y venía a menudo a la mansión del príncipe para hablar conmigo. Un día se mostró inusualmente tímida. Tras mucha insistencia, finalmente dijo: «Todo es por culpa de tu cuñado. Todos los que lucharon con él han sido ascendidos, e incluso sus antiguos subordinados ahora tienen rangos superiores. He intentado pedirte ayuda varias veces, pero se niega a decir nada e incluso me amenazó para que no te lo dijera. Me está volviendo loco». Sonreí y dije: «Quizás haya algo más en la historia». Mi prima dejó caer su taza de té de golpe y me gritó: «¿Qué secreto?». Alguien debe haberle robado el crédito. Ingwei es tu cuñado, Miao Niang. Debes ayudarnos. Tu cuñado no parece de los que se doblegan ni se desmoronan. Hermana, primero deberías regresar y averiguar la verdad.
Eres tu propia hermana y te estás poniendo excusas para no ayudarme. El príncipe ocupa un alto cargo. Investigar algo es solo cuestión de decir unas palabras. Eres una princesa inútil. En cuanto dijo eso, no pude beber el té que tenía en la mano. La taza de porcelana azul y blanca cayó al suelo con estrépito. La miré con seriedad. Si es así, no tengo nada más que decir. Señora Pingsihou, por favor, regrese. Mi prima mayor estaba tan asustada que se puso de pie de un salto con lágrimas en los ojos, sin atreverse a hablar. Me preguntaba qué problemas causaría al regresar a casa, y mi familia materna probablemente enviaría a alguien a pedirme que mediara. Pero esta vez, era Ingwei quien insistía en divorciarse de su esposa. Cuando el portero vino a informarme, yo estaba sentado junto a la cama dándole medicinas al príncipe. Era un hombre que rara vez enfermaba, pero después de resfriarse, sus síntomas eran más graves que los de cualquier otra persona. Tos. Tos. Al verlo toser tan fuerte que su rostro se puso rojo, no pude soportar irme. Simplemente agité la mano. El príncipe está ocupado. Diles que no estoy disponible. Después de despedir al portero, oí al príncipe mencionar a Ingwei. Parece capaz, pero en el fondo es inquieto. Este simple comentario sentenció el destino de Ingwei. En evaluaciones anuales posteriores, Ingwei se ubicó constantemente en la mitad inferior de la clasificación, con su salario recortado repetidamente. Agravado por el hecho de que nadie en la mansión del príncipe Hou era hábil en la administración, la finca finalmente se convirtió en nada más que un cascarón vacío. En cuanto a mi prima, después de que Ingwei insistiera en divorciarse de ella ese día, no se atrevió a mencionar el divorcio. Poco a poco se convirtieron en una pareja famosa en la capital. Solo había oído que discutían con frecuencia. Pero nunca imaginé que acabarían a golpes en el banquete de luna llena de mi hijo. Mi primo era delicado y no podía competir con él. Un simple soldado. Ordené rápidamente a los guardias que sometieran a Ingwei. Lo obligaron a tirarse al suelo, mirándome con una expresión de agravio y resentimiento. El príncipe resopló fríamente a mi lado. Al mes siguiente Ingwei fue trasladado a Yanzhou, a 1000 millas de distancia. El estado de Yan era vasto y escasamente poblado con escasos recursos. Ingwei se quedó solo en tierra extranjera y nunca regresó. Durante medio año no recibí cartas a casa, y mi primo incluso empezó a sospechar que había muerto. Sin embargo, a finales de ese año, recibí un trozo de piel de Marta Cibelina con una nota: 1000 alegrías y penas no son más que un sueño, 2 vidas desperdiciadas en la locura.